Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos para compartir con ustedes este momento, esta conversación, para conocer a los candidatos y candidatas para las elecciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y en el día de hoy nos acompaña Andrés Barsky, él es candidato a decano por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento por la lista número 11. Hola Andrés, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hoy proponerte un poco, ¿no?, que de cara a que te estamos conociendo como candidato, la universidad entera, la comunidad universitaria, ¿cómo te gustaría que te presenten, que te conozcas? ¿Cómo te presentarías hoy? Bueno, yo soy investigador en el Instituto del Conurbano desde el año 2001, o sea que hace unos cuantos años que entré a la universidad. Pertenezco al área de ecología del Instituto del Conurbano, investigo allí hace tiempo. Y bueno, en mi caso yo soy geógrafo, que es una profesión no muy común, y trabajo en temas de ordenamiento territorial vinculado a lo que es zonas de borde urbano. Entonces, como el Instituto del Conurbano es un instituto fuertemente especializado en las cuestiones metropolitanas, bueno, la cuestión del ordenamiento territorial es muy central porque justamente nosotros como área metropolitana tenemos varios desajustes desde el punto de vista territorial y bueno, lo que tiene que ver con mi trabajo se relaciona con estar mirando qué pasa en los bordes de la ciudad, donde hay un montón de actividades productivas que se desarrollan y están amenazadas por la especulación inmobiliaria, la urbanización. Entonces, bueno, vengo trabajando hace muchos años en la universidad y también enseño la materia Geografía Física, que es una materia de primer año para las carreras de Geografía, de Ecología, de Urbanismo y de SIG. Por lo tanto, también yo tengo una presencia, digamos, en lo que es la etapa inicial de la formación de estas 4 carreras. Y hoy un poco lo que nos convoca, ¿no? Conocer esas propuestas, esos principales ejes y cómo crees que se pueden lograr desde el instituto. Bueno, el tema de la gestión del Instituto del Conurbano es bastante compleja, porque ¿qué pasa? El Instituto del Conurbano es un instituto, yo diría, central en el proyecto de la universidad. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una universidad que desde sus inicios se preocupó por la inserción en el territorio, hacer pie, hacer sistema en el territorio y por lo tanto el Instituto del Conurbano, como su nombre lo indica, es un instituto que tiene fuertemente ese perfil, ¿no? Por ahí las carreras que tiene el instituto no son las más tradicionales, las más numerosas, las más concurridas, pero nuestros temas de investigación y la forma como articulamos con la sociedad local es muy directa, es muy concreta, es muy articulada, ¿no? Entonces el Instituto del Conurbano tiene una agenda compleja. Nosotros tenemos distintas áreas de investigación, nosotros tenemos el área de ecología, el área de sistemas económicos urbanos, administración pública, política social, sistema de información geográfica, y bueno, cada una con su agenda propia y cada una realmente con distintos temas en los cuales, digamos, se va investigando y articulando con distintos actores, ¿no? El conurbano es un territorio muy complejo de por sí, además. Por lo tanto, tiene una agenda ambiental, social, territorial muy compleja. En la actualidad, por ejemplo, esta semana que tenemos un tema meteorológico intenso, la cuestión de las recurrencias referidas a lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿no es cierto?, lo climático, lo meteorológico. Bueno, eso en el conurbano lo sentimos muy fuerte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuestiones como los residuos, el agua, el ordenamiento territorial, la cuestión de gestionar lo metropolitano, todo eso es de una gran complejidad, ¿no? Nosotros estamos en una región metropolitana de 15 millones de habitantes. Por lo tanto, gestionar esa complejidad realmente desde los organismos del Estado, desde los poderes públicos, es muy complejo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos aportar desde el instituto tiene que ver con toda una serie de insumos que para brindar a los decisores políticos, a la sociedad local, para mejorar la performance de esas decisiones a la hora de llegar al territorio. Entonces, la propuesta por dónde iría, pensando en un instituto complejo, en un instituto que ha crecido, en un instituto que ya no es el instituto de clima familiar fundacional que era en el año 2001 cuando yo entré, ¿no? Que estábamos en la casona donde hoy está el Centro Cultural. La propuesta es ir por un eje que tiene que ver con mejorar la parte de la performance de investigación, pero en el sentido también de que actualmente el esquema de docencia e investigación de la universidad se encuentra fuertemente tensionado. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra universidad creció mucho. Nuestra universidad en este momento ha pasado de 5.000 a casi 20.000 alumnos en muy poco tiempo, creó muchas carreras nuevas, generó un nuevo estatuto donde las representaciones están ampliadas, es decir, estamos en un marco en el cual la universidad ha crecido en múltiples direcciones y ha generado una mayor presencia
en la sociedad local, digamos, por múltiples vías. Pero por el otro lado, entonces, el esquema de docencia e investigación está fuertemente tensionado en este momento. Por lo tanto, el tema también pasa porque los docentes investigadores o investigadores docentes están muy demandados en distintos planos. Docencia, investigación, acciones con la comunidad, gestión. Y por lo tanto, claro, las demandas son tantas, la universidad nuestra es una universidad que exige compromiso con el territorio, que muchas veces los recursos humanos nuestros no están del todo bien aprovechados, porque no todos podemos hacer todo. Entonces, sí, la propuesta va también por el lado de tratar de mejorar la performance de los recursos humanos que tenemos, con que contamos. Sí, hay estos ejes, ¿no? Claro. Que tiene que ver con la investigación, con la formación, con el servicio. ¿Y qué crees que está faltando en ese sentido hoy dentro de lo que es el instituto para poder seguir construyendo, seguir creciendo dentro de la universidad? ¿Cuáles te parece que son como elementos que vos pensás que son ejes en ese punto? Bueno, el instituto, como les decía, el instituto es un instituto que tiene mucha tradición toda una tradición en relacionarse con la sociedad por diferentes canales, a veces más formales, a veces más informales. Yo a veces me fijo más en los canales más informales de vinculación, que suelen ser a veces mucho más interesantes, a veces las formalidades disimulan cuestiones más profundas. Pero bueno, el instituto en algún punto tiene un tema que tiene que ver con la fragmentación, ¿no? Es decir, cuando se creó el Instituto del Conurbano había un clima fundacional muy inspirador, un clima que generaba una mística de trabajo, porque claro, éramos menos, estaba todo por hacerse, sí, ¿no? Lo mismo en la universidad. Entonces, claro, el instituto tenía, por ejemplo, generó un gran evento que se llamó Megaciudades, donde justamente se trataba de poner en valor las investigaciones, había todo un clima de confluencia. Las primeras ediciones de los laboratorios Intervenciones, que es el laboratorio nuestro ambiental que sale al territorio, la materia de los sábados, que cursan los alumnos de la universidad, de todas las carreras, los mejores profesores los días sábados estaban en ese laboratorio, iban al territorio, generaban los mejores informes. Cada año se trabaja sobre un partido diferente, sobre un territorio diferente. Claro, con el paso del tiempo al crecer la universidad, al ya mesetarse un montón de cuestiones, ese clima fundacional se fue perdiendo por una cuestión lógica. Entonces, ¿qué pasa? Las áreas empezaron a tener lógicas más propias, las áreas de investigación, y por lo tanto también se empezó como a fragmentar más. ¿Por qué? Porque justamente en una institución más grande, más ampliada, empezó a perderse más la vinculación entre áreas, empezó a haber como una segmentación, una fragmentación de las áreas. Y yo creo que eso, bueno, es una cuestión que hoy hay que discutir el rediseño de las áreas, ¿no? Es decir, ese es un tema central, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo juega ahí el tema del territorio, digo, este rediseño de las áreas? Claro. Una universidad, como vos lo planteabas, ¿no? Una universidad tan centrada en el territorio, en un instituto además tan centrado en el territorio, ¿cómo juega en este rediseño de áreas? Bueno, nosotros una cuestión que estamos pensando con quienes tenemos el objetivo y la intención de hacernos cargo de los próximos 4 años de la dirección del decanato, nuevo formato de decanato del Instituto del Conurbano, estamos pensando en rediseñar las áreas en función justamente de que las áreas en todo caso sean un lugar de referencia del investigador. Pero justamente lo importante acá es fomentar el clima interáreas de investigación. Pero que eso, digamos, haga que tenga un correlato en el territorio en el sentido de que al haber más interárea aumenta la interdisciplina. Nosotros igual tenemos un fuerte componente interdisciplinario, pero las áreas de alguna manera bloquean eso, o en todo caso segmentan eso. Entonces, al pasar a ser las áreas lugares de referencia del investigador, pero no cotos tan cerrados como se han transformado en los últimos años, eso generaría, ¿no?, proyectos mucho más interdisciplinarios con mayor llegada al territorio, ¿no? Sí. Esa es un poco también la idea. Por eso el rediseño de las áreas no es un tema menor en nuestra agenda, ¿no? Sí. Es decir, es un tema que nosotros lo tenemos muy, muy presente. Por el otro lado también tenemos una problemática que es constante, que es que las carreras nuestras no son muy convocantes. Ese es otro tema que tiene que ver con la docencia, que tiene que ver con la matrícula. Que también, bueno, como son carreras no tradicionales, como yo les decía al principio, entonces también pensar nuevas estrategias para que nuestras carreras sean más convocantes. El instituto intentó varias veces que esto mejorara, pero también es cierto que tiene pendientes a lo mejor la creación de carreras nuevas. Se creó el profesorado de geografía, se creó la tecnicatura en sistemas de información geográfica,
pero efectivamente tenemos que pensar algún rediseño por ese lado también de la oferta, ¿no? Es decir, que también, sin apuntar a decir, bueno, que creemos algo que sabemos que va a traer multitudes por una cuestión de marketing, no llegar a ese extremo, pero sí pensar en carreras que tengan mayor nivel de convocatoria, porque el instituto nuestro claramente es el que tiene carreras más pequeñas en la universidad. Otros institutos estaban en la misma situación que nosotros y, bueno, han buscado salidas a esta situación. Entonces, por el lado de la oferta académica, también tenemos que pensar mucho. Andrés, te llevo a la coyuntura del país. Exacto. ¿Sí? Te llevo a la coyuntura del sistema educativo también en general. A la hora de generar estas propuestas, ¿qué límites y qué posibilidades encontraste? Bueno, está claro, a ver, yo estoy terminando de ser coordinador del programa de estudios urbanos, que es un programa de posgrado, del cual dependen la maestría y el doctorado en estudios urbanos. O sea, ese es mi actual cargo de gestión. Yo ya vengo gestionando el instituto. Primero fui coordinador de investigación durante la actual gestión, los primeros 2 años, y después pasé a coordinar el programa de estudios urbanos. En un marco hasta el 2015 de una buena cantidad de recursos disponibles, es decir, en un marco de ampliación, en un marco de crecimiento de las carreras, crecimiento de la matrícula a nivel de la universidad. Sí. Por lo tanto, en ese momento, bueno, muchas personas pudieron concursar en sus cargos, es decir, fue un momento de mucha inclusión, fue un momento de mucho crecimiento con una masa presupuestaria creciente. A partir del 2015 este panorama cambia abruptamente. La universidad nuestra, como universidad del conurbano, pasa a estar estigmatizada, pasa a ser una universidad que directamente sufre este embate, para decirlo en estos términos, de un amesetamiento en la cuestión presupuestaria. Y claramente el escenario, y creo que no soy el único, todos los candidatos lo están evaluando, digamos. La rectora actual que se ha presentado y es la única persona que va de candidata, por lo cual va a continuar en la gestión, tiene muy claro que hay un escenario de restricción presupuestaria. El horizonte es ese, ¿no es cierto? Por lo tanto, claramente no vamos a contar con la misma cantidad de recursos y posibilidades que tuvimos durante los años pasados. Ahora, esto no nos tiene que paralizar. Justamente esto tiene que generar nuevos mecanismos creativos, nuevos mecanismos de búsqueda de fondos, nuevos mecanismos para pensar nuevas ingenierías, para que esto pueda seguir adelante, pero claramente te limita una propuesta. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, somos Universidad del Conurbano, te pregunto cuál es el rol de nuestra universidad en la actualidad. Bueno, la Universidad General Sarmiento es una universidad, como yo les decía, que tiene un arraigo muy importante en el territorio. Es decir, nosotros estamos ubicados en un lugar que no es un lugar que no es un lugar habitual, para decirlo en estos términos. Es decir, somos una de las pocas universidades que estamos en el segundo cordón del área metropolitana, que tiene unas problemáticas propias y particulares, sociales, territoriales, sociodemográficas, económicas. Entonces, por lo tanto, nuestro rol como universidad, el rol de la Universidad General Sarmiento es muy central en el noroeste de la segunda corona metropolitana, ¿no? Pensemos que universidades de estas características a nivel del segundo cordón están la de José C. Paz, y la de Moreno, que son muy nuevitas, y la Jaureche, esas son las 3 nuevas de la segunda, pero nosotros somos los que tenemos toda una trayectoria. Las demás son todas de la primera corona metropolitana, con otras problemáticas, con otras realidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer frente a diversidades, a complejidades muy distintas, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, pero ¿qué diferencia puede haber entre la primera corona y la segunda corona? No, tenemos particularidades de todo tipo. Es decir, nosotros estamos en una corona metropolitana, y ahí lo digo como geógrafo que soy y como participante de un instituto donde todas las temáticas territoriales, ambientales, son muy fuertes en nuestra agenda. Nosotros estamos en una corona que está terminando de urbanizarse, en una corona donde la urbanización es incompleta, donde la cobertura de servicios es incompleta, donde el crecimiento de la población es acelerado comparado a otras zonas del área metropolitana. Es el cinturón joven de la ciudad, donde las familias tienen más hijos, donde hay más embarazo adolescente, donde los ingresos de la población son más bajos con respecto a otros espacios de la capital federal ciudad autónoma o de la primera corona. Tiene un desarrollo industrial menor comparado a otras zonas del área metropolitana. Es decir, tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, este tejido urbano está terminando de su consolidación, es incompleto, es un lugar donde se define el futuro de la ciudad además, porque justamente es esta segunda corona en crecimiento, en expansión, donde se está jugando el nuevo modelo de ciudad. Por lo tanto, desde el punto de vista del escenario territorial en el que nos movemos, la UNS tiene un rol importantísimo para jugar.
¿no? Y yo quiero en este sentido también hacer hincapié en cómo el sistema, digamos, los profesorados de nuestra universidad, y nosotros somos responsables del profesorado de geografía, Sí. transfiere al sistema educativo local un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que se enseña acá, con lo que se investiga acá, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, hay múltiples canales de transferencia vía sistema educativo, que nosotros muchas veces no lo vemos. Los graduados nuestros, los que salen de acá, transfieren al territorio de manera directa. Entonces, ese tipo de roles son centrales en una universidad como la nuestra. Ahora, ¿cómo crecer en ese contexto? Porque vos planteabas nuevas carreras, planteabas la necesidad del territorio, un territorio joven. ¿Cómo en este contexto, con esa necesidad, cómo se crece? Bueno, en el sentido, vos decís, de mayores carreras, de mayor estructura institucional. Bueno, lo que pasa es que la universidad acaba de experimentar un crecimiento vertiginoso en los últimos años, ¿no? Es decir, se crearon muchas carreras nuevas. Como recién les decía, la matrícula pasa de 5.000 a casi 20.000 alumnos en muy poquitos años. Por eso genera toda una serie de desafíos nuevos. A esto se suma que la universidad acaba de discutir un estatuto nuevo. Por lo tanto, en el estatuto aparecen toda una serie de representaciones ampliadas que complejiza mucho más la gestión. Es decir, el Consejo Superior de la Universidad va a pasar a tener casi 50 consejeros y el Consejo de Instituto, que se supone que va a estar bajo mi coordinación, pasa a tener 24, es decir, duplica la cantidad de consejeros que tiene hasta ahora. Antes además se elegían las autoridades de manera indirecta, ahora todo se elige de manera directa. Entonces las representaciones se amplían a un nivel que nosotros desconocíamos hasta ahora, es decir, vamos a pasar a experimentar un nuevo escenario político para el cual creo que todavía no somos conscientes de lo que se viene. Es decir, nosotros vamos a tener un escenario que va a reflejar, este estatuto refleja el crecimiento que recién les mencionaba de la universidad, con la ampliación de representaciones en los consejos, pero lo cual va a complejizar mucho más la gestión. O sea, yo como futuro decano, si llego a esta posición, tengo previsto tener, es decir, por el estatuto, 2 secretarios full time, algún coordinador más, es decir, vos ya pasás a tener un esquema de conducción colegiada. ¿Por qué? Porque vos ya no estás insisto, la misma idea, un instituto más familiar que era hasta ahora, con un director, ¿no? Que era el único full time, ¿no? Sí. Mientras los coordinadores teníamos que hacer un poco de todo, ¿no? Y de paso gestionar. Es decir, todavía estábamos en el clima más de universidad pequeña. La UNCS pasa a ser una universidad por lo menos mediana. Es decir, ya no es la universidad chiquita que conocimos en los 2000, es decir, ya es una universidad que pasa a tener otra escala de problemas, de gestión, de representaciones, y bueno, el estatuto refleja esto, lo cual no está exento de unos cuantos dolores de cabeza que vamos a tener, porque efectivamente gestionar va a ser complejo, y ya no es el esquema de conducción unipersonal a nivel de los decanos, que por eso los directores de instituto pasan a ser decanos. Ya pasás a tener un esquema de conducción colegiada con secretarios full, con toda una estructura que ya tiene que apuntar a ese nuevo escenario, ¿no? Andrés, recorrimos varios temas sí, durante esta conversación. Nos parece interesante, si te parece, profundizar en alguno de esos puntos, que te parece interesante también para poder entender mejor cuál es tu propuesta para estas elecciones. Bueno, nosotros lo que pasa es que, como yo les decía, la agenda del instituto es compleja, porque vos tenés que tener propuestas por claustros, por carrera, unas para la docencia, para la investigación, para los servicios, para la gestión. Entonces, la agenda es múltiple, hay muchas propuestas, podría estar horas hablándoles de las propuestas porque efectivamente hay mucho para decir. Lo que sí quiero recalcar es que es muy importante que esta universidad, que se caracteriza por pensar en la democratización del conocimiento, transferirlo al territorio, es decir, este modelo de universidad democrático, horizontal, que esto es un desafío siempre complejo, porque muchas veces es mucho más fácil ser jerárquico, decide una cabeza y los demás obedecen. Claro. Cuando vos vas a un esquema ampliado, horizontal, con múltiples ámbitos de decisión, en nuestra universidad se caracteriza por tener una institucionalidad sana, por un lado, participativa, pero también muy deliberativa. En cambio, yo he trabajado en otras universidades donde vos tenés una cabeza que decide y ya está, y todo es mucho más fácil en ese sentido. En cambio, nosotros tenemos un juego político complejo. Entonces, en ese sentido, una cosa que sí quisiera decir es que efectivamente yo quiero continuar en el marco de la gestión en la que estoy, con una gestión de puertas abiertas, con una gestión facilitadora, como es la gestión actual, con una gestión que esté siempre bien dispuesta con los estudiantes, con los no docentes, con los graduados, con los asistentes, con los profesores. Es decir, una gestión que
apele a una cuestión de ser, digamos, poder relacionarlos con los otros claustros de manera horizontal, democrática, profunda, y por el otro lado también tener en cuenta que hay claustros que pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque efectivamente, aunque hablamos de horizontalidad, aunque hablamos de un juego político amplio y abierto, siempre hay relaciones de estructura, de jerarquía y demás, sobre todo en el claustro al que yo pertenezco, que es el de los profesores, y por lo tanto también por ese lado yo quisiera que digamos, seguir recreando una alianza dentro del instituto de personas bien predispuestas a mantener una gestión que apunte a puertas abiertas, horizontalidad, atender a todos los claustros a sus reclamos y bueno, y generar un clima de confianza donde cada persona que trabaja en el Instituto del Conurbano sienta que es bien aprovechada como en su potencial, que sienta que viene lo más contenta posible a trabajar a la universidad, que forma parte de un proyecto común, que aporta a un proyecto común, ¿no? Y bueno, en eso quiero trabajar también, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones incluso hasta motivacionales, con cuestiones de involucramiento, esto que yo les decía al principio, es decir, sentir que las personas que vienen al instituto sientan que están aportando lo mejor que tienen, porque a veces hay personas que como están muy demandadas por distintas vías, no las estamos aprovechando bien como recursos humanos. No todas las personas sienten que están brindando lo mejor de sí. Y yo quisiera sacar ese potencial que hay en los recursos humanos nuestros, que son muy valiosos, tanto en no docentes, en profesores, en asistentes, en graduados. Es decir, tenemos unos claustros muy bien formados, tenemos gente muy valiosa, pero me gustaría que ese potencial que no siempre está bien aprovechado se pueda aprovechar. Andrés, muchas gracias. Bueno, gracias en primer a ustedes. lugar. Muchas gracias por esta conversación y a ustedes también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber participado, por haber estado aquí también compartiendo. Los invitamos obviamente para las elecciones el próximo del 11 al 14 de junio.